Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan a 3 hombres de cada tribu, y yo les enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en 7 partes sin incluir el territorio de Judá en el sur ni el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las 7 divisiones de la tierra y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó: Vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en 7 partes, con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento de Silo. Y ahí en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de José. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y hacia el occidente atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet-Aven. De ahí el límite iba al sur, hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarot Adar en la colina que está al sur de Bet-Orón de abajo. Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina, que estaba frente a Bet-Orón y terminaba en la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Ben Hinnom, en el extremo norte del valle de Refaim. De ahí descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en descenso hasta En Rogel. De En Rogel el límite seguía en dirección norte, llegaba a En Semes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adumín. Después bajaba a la peña de Boán. Boán fue hijo de Rubén. De ahí pasaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Ogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las siguientes son las ciudades que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericó, Bet-Ogla, Emec Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar Aamoni, Ofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, también llamada Jerusalén, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Ain, Rimón, Eter y Asán,
4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Baalat Ber, también conocida como Ramat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid. De ahí se dirigía al occidente, pasaba Marala, tocaba Dabaset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta, el límite iba al oriente desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor y desde ahí a Daberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat Efer y Takasín y Rimón y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba a Natón y terminaba en el valle de Jefte El. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Quisión, Abes, Remet, Enganim, Enada y Betpases. El límite también tocaba Tabor, Saasiema, Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isaacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Elcat, Alim, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo, Sior Libnat, luego giraba al oriente hacia Bet Dagón, se extendía tan lejos como Zabulón en el valle de Jefte El e iba al norte hasta Bet Emek y Neyel. Después continuaba al norte hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaleb, Aksib, Uma, Afec y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Aser para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Helef, desde el roble de Sananim, y se extendía por Adami, Neseb y Javneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba a Asnot Tabor, luego Ucoc, y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra asignada para que fuera su hogar incluía las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Benebarak, Gatrimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron ahí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió ahí.
Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. El Señor le dijo a Josué: Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa, pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo ahí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Becer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramot en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local.